Bendiciones, hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor nos da de estar una vez más acá entre ustedes, hablando de cosas más personales como líderes, como pastores de las iglesias. Voy a hablar acerca del ministro o del líder y su ética personal o su conducta personal, ya que la necesitamos, ¿verdad? Nos estamos guiando en un nivel un poquito más diferente y se requiere de más cuidado en nuestra conducta personal. Ahora, ¿qué es la conducta o la ética personal? La ética es el estudio de la moral o el carácter de nuestra persona. Se trata del respeto, de la responsabilidad, de la honestidad. El ministro tiene una posición donde se puede alcanzar grandes alturas, pero también pues no está exenta de tragedias. Para extender más este tema, quisiera leerles en Éxodo capítulo 18, verso 21 al 22, que nos dice ahí la palabra del Señor. Cuando el Señor le dice a Moisés a través del vaso que fue Jetro, le llevó un mensaje a Moisés para que él lo pusiera en práctica. Y este versículo tiene mucho que aprender, tiene muchos temas para estudiar, pero hoy vamos a enfocarnos en la ética, en la conducta de los líderes que Moisés iba a escoger para que pudieran guiar el rebaño del Señor. Así que en Éxodo capítulo 18, verso 21 dice: escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y luego dice: ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Así que qué hermoso versículo, cómo Dios le dio esta sabiduría a Moisés para que él pudiera descansar y pudiera caminar más desahogado el camino, ¿verdad?, hacia la tierra prometida. Sabe que uno tiene que cuidarse mucho acerca de su moralidad, su vida espiritual. Usted como líder, usted como pastor, pues hemos visto hombres que fueron hombres de bien, hombres que hicieron grandes maravillas. Me vienen a la mente muchos líderes, pastores, ¿verdad?, que descuidaron su vida espiritual, y por ese descuido ahora ya no están en el ministerio, y si están en algún ministerio, pues ya la gente no los quiere escuchar. Ya sus hijos se escudan bajo la idea de que su padre fue un hipócrita, que su padre falló y que así son todos. Entonces, por eso uno tiene que cuidar la ética, tiene que cuidar su testimonio donde quiera que vayamos, ¿verdad? Entonces, el ministro o el líder debe de ser ejemplo donde quiera que va, ser ejemplo de los creyentes, ser ejemplo en su trabajo, como dice en 1 Timoteo 4, 12 y 15 y 16, el apóstol Pablo está aconsejando a un joven ministro llamado Timoteo, y él le dice, porque era un joven todavía, pero Dios tenía grandes planes con Timoteo, y le dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, que estar en el ministerio demanda más cuidado cómo caminamos. Y el apóstol Pablo le dice claramente a Timoteo, ¿verdad?, que se cuide, que cuide su vida. Dice: sé ejemplo de los creyentes en espíritu, en fe, en conducta, en pureza. Dice: cuídate a ti mismo, porque al cuidarte a ti mismo salvas tu alma y salvas a todos aquellos que te escuchan. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuántas de las veces, verdad, cuando cae un líder, cuando cae un pastor, pues se cae toda la iglesia o caen muchos de la iglesia? Por eso dice la Biblia: cuídate a ti mismo y te salvarás
y salvarás a los que te escuchan, a los que te han puesto su fe en Dios por causa de que tú les has hablado. Es por esto por lo que se necesita vivir una vida sobria, una vida prudente, como Pablo les aconsejaba a los nuevos líderes acerca de cómo deberían de vivir. Le dice a Tito: preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras, en Tito 2:7. Ahora también Pablo le decía a la iglesia de Corintios: ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Porque un mal ejemplo puede llevar al infierno a muchas personas, ¿verdad? Es importante, ¿verdad?, que nosotros nos demos cuenta de que debemos de cuidar nuestra vida espiritual. Y dice la palabra del Señor: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Porque mire, vamos a la realidad de las cosas. Muchas de las veces uno le dice a la gente, le dice a los nuevos: hay que poner los ojos en Jesús, pon los ojos en Jesús. Pero ellos todavía no han tenido una revelación clara de Jesús, todavía miran borrosamente a Jesús y ellos quieren ver a Jesús en nuestra vida, con nuestro testimonio, nuestro comportamiento. Ellos siempre van a poner la vista en el líder, en el pastor, en aquel que los va guiando. Por eso Pablo le dice: bueno, si no pueden ver a Cristo todavía claro en sus vidas, pues imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y no es que Pablo se estaba dando vapores o que se sentía orgulloso, no. Él simplemente guardaba su testimonio limpio. ¿Para qué? Para que aquellos nuevos convertidos pudieran ver en él un ejemplo. El día de ayer o antier mi esposa le estaba testificando a un joven y este joven estaba rechazándola completamente, y le dijo mi esposa: bueno, ¿y por qué rechazas el evangelio? Lo primero que él le dijo: bueno, es que tengo 2 hermanos que son hipócritas, se entregaron a Jesús y es pura hipocresía, y ahí los miras borrachos, y ahí los miras yendo a la iglesia y ya hablan como nosotros y se portan peor que nosotros. Entonces, mire, hermano, un mal testimonio de un cristiano puede llevar a la condenación a muchas almas. Por eso dice la Biblia: cuídate a ti mismo y cuida a aquellas personas a las que le estás testificando, porque ellos no van a ver. Dice la Biblia: el que no crea la palabra, pues tiene que creer sin palabra por el testimonio vuestro. Por eso Pablo les decía a Timoteo: sé ejemplo a los creyentes en espíritu, en fe, en pureza, en amor. Gloria a Cristo Jesús, porque ellos van a mirar en ti a Cristo reflejado. Entonces el líder debe de tener una buena actitud, ¿verdad?, aún ante los problemas, porque uno tiene ahora a Cristo en su vida. Y el mundo pues está lleno de problemas, y ellos quieren ver en nosotros la confianza que tenemos en Dios. Entonces es importante que ahora que tenemos una relación clara con el Señor, ahora que caminamos con el Señor, la Biblia está repleta de versículos donde nos dice que debemos de confiar en Dios, que debemos darle nuestras cargas al Señor, que no nos preocupemos por el día de mañana. Entonces, hermanos, va a haber problemas en la vida cristiana, va a haber, hermanos, situaciones difíciles en la vida cristiana, pero usted debe de ser un ejemplo para ellos, cómo enfrentar los problemas, cómo enfrentar las tempestades, cómo usted enfrenta al enemigo. Ellos tienen que ver en usted. Por eso el ministro, el líder, debe de mostrarse quieto, sereno ante los problemas. El líder no debe de desesperarse ni ser un líder pesimista o quejumbroso. No debe de darse por vencido en ningún momento. Puedo decir que el apóstol Pablo tuvo muchas razones para desanimarse, para quejarse, para dar un paso atrás, ¿verdad? Pero fue una de las personas que nunca se quejaba, que nunca lloraba, que nunca quería volver atrás. ¿Sabe por qué? Porque él había puesto su confianza directamente en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él se podía quejar de muchas cosas, porque la mayoría de veces, la mayoría de tiempo estuvo en las cárceles, siendo azotado, malentendido, pero allí en la misma prisión él nunca se desanimó, él nunca se quejó. A veces hablaba de su testimonio, pero no en son de quejas, sino hablaba de su testimonio para que los hermanos que estaban pasando por momentos difíciles agarraran ánimo con el testimonio que él les daba. Entonces nunca encontramos en la vida de Pablo una vida de reproche, de quejas, de desánimo. Antes, por el contrario,
Él decía por ahí, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esos eran los testimonios del apóstol Pablo como un líder que iba adelante, como un líder que era ejemplo para todas esas almas nuevas que estaban llegando a los pies del Señor Jesucristo. Pero yo pienso que Pablo usó algunas claves para poderse sostener en medio de esos huracanes, en medio de tanto ataque del enemigo. ¿Qué fue lo que Pablo usaba o qué fue lo que Pablo, verdad, hizo que él se sostuviera en el camino de Dios? Número uno, primeramente estaba seguro de su llamado. Y eso es una parte muy importante, que el líder, el pastor, esté seguro de su llamado, porque déjeme decirle, la palabra del Señor nos dice en Tito capítulo 1, versículo 1, que Dios, que Pablo decía, yo fui escogido desde el vientre de mi madre. Entonces él sabía que él no era un accidente en el ministerio, él sabía que Dios lo había escogido. Y déjeme decirle que la Biblia dice que nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo llama. Así que yo, con esta convicción y con este aprendizaje que estoy tomando de Pablo, estoy convencido de que Dios me ha llamado. Estoy convencido de que Dios me ha puesto a pastorear. Y cuando yo estoy convencido de esta manera, pues puedo predicar con más unción, con más convicción, con más destreza, porque yo sé que Dios me ha llamado. Y así como líder, hermano, muchas de las veces el enemigo nos pone dudas, que tú no sirves, que tú te pusiste por tu cuenta, que otros lo pueden hacer mejor. Y eso debilita la fuerza, debilita la unción, debilita la fe nuestra. Por eso lo que Pablo decía, que estaba convencido, estaba seguro de su llamado. Pues la Biblia dice, desde antes de que te formase en el vientre de tu madre, yo ya te conocía y te di por profeta a las naciones. Eso le dijo al profeta Jeremías, ¿verdad? A David le dijo, mi embrión vieron tus ojos y en mi libro estaban escritas todas aquellas cosas que después fueron creadas sin faltar ninguna de ellas. Entonces, hermano, Pablo decía que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, lo que Pablo tenía para poder sostenerse en medio de la lucha y de la prueba, que su llamado era de parte del Señor. Pero no por tener un llamado de parte de Dios, no quiere decir que no vamos a pasar momentos angustiosos, momentos difíciles, hermano. No, en los momentos difíciles usted diga, Dios me ha llamado, Dios está conmigo, Dios me va a sacar adelante, porque Él me llamó no para fracasar, sino para darme éxito. Gloria a Cristo Jesús. Otro de los puntos que Pablo, me imagino que usaba, era que su mente se fijaba en los éxitos y no en los fracasos de las iglesias. Este hombre, ¿verdad?, ponía sus ojos, ¿verdad?, en las cosas positivas y no en las negativas, porque así como en este tiempo, también en el tiempo de Pablo había gente negativa, gente traicionera, gente divisionista dentro de las iglesias, pero Pablo no se enfocaba en esa basura. Pablo se enfocaba en los éxitos de la iglesia, hermanos, aleluya, alentando a los hermanos fieles, hermanos, motivando a los hermanos. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo se sentía animado, ¿verdad?, por sus colaboradores, porque muchas de las veces sí tenemos gente que es infiel en la iglesia, gente que habla de los pastores, de los líderes, hermano, pero aparte de que haya gente infiel, gente traicionera dentro de las iglesias, hay gente fiel, hay gente que está dispuesta casi a dar la vida por su pastor, gloria. Y en eso nos tenemos que enfocar, no en los errores, no en los detalles malos de la iglesia, no en las cosas negativas. Enfóquese en las cosas positivas que están pasando. Usted es un siervo de Dios, usted es un ministro del Señor. Dios lo ha puesto allí. Enfóquese en lo positivo, en lo verdadero, en lo que tiene virtud, en lo que sea digno de alabanza, y usted nunca va a estar estresado. Gloria a Cristo. Motive a los hermanos, motívese a sí mismo, y usted va a mirar que la vida va a ser más hermosa caminar con Cristo. Otro de los puntos era que Pablo tenía confianza en que los propósitos de Dios serían llevados a cabo, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Él ya había escuchado en Mateo 16, 18, tú eres Pedro, le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra la iglesia. Entonces Pablo sabía que la iglesia permanecería en medio de
de los Nerones, en medio de las persecuciones, en medio de la muerte. La iglesia no se puede destruir, la iglesia seguirá adelante, gloria a Cristo Jesús. Y por eso no podemos decir voy a cerrar la iglesia se está acabando. No, las puertas del infierno no pueden contra la iglesia. Por eso Pablo seguía echándole ganas, seguía predicando, sabiendo, hermano, que la palabra de Dios era palabra segura. La palabra del Señor no podía mentir. Las puertas del infierno no podrán contra mi iglesia. Líder, pastor, no decaiga tu fe, sigue adelante. Ponle ánimo a tu trabajo, gloria a Dios, que tu iglesia se va a multiplicar. Quizás por un tiempo se puede estancar la iglesia, pero no quiere decir que está muerta. El Señor puede levantar la iglesia de la nada, de la noche a la mañana. El Señor puede llevar gente a tu grupo. Así que muchas de las veces, por ejemplo, el día de ayer o antier, yo tenía mi grupo y tenía solamente mi esposa y yo y una pareja. Pues eso como que desanima, eso como que, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Ya tengo 2 semanas que no llega gente, pero solamente es una prueba, porque yo sé que Dios nos va a dar una victoria grande. Al ratito vamos a tener 8, 10, 12 personas, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y nosotros somos la iglesia de Jesucristo. También Pablo tuvo fe que a pesar de los sufrimientos recibiría la corona de gloria, y eso, hermanos, aleluya, es más que suficiente. En 2 de Timoteo 4:6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me espera, me tiene guardada la corona de justicia, la cual el juez justo, Señor juez, me dará. Y no solamente a mí, dijo Pablo, sino a todos aquellos que esperamos o que esperan su venida. Así que, hermanos, aleluya, tenemos ya la corona, tenemos, aleluya, ya el Señor nos dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo cual me espera la corona de la vida. Así que si nosotros perseveramos y somos, hermanos, perseverantes, la corona nadie nos la va a quitar. Tenemos la corona de la vida, gloria a Cristo Jesús. Así que, hermanos, gracias a Dios por este privilegio, gracias a Dios por esta ocasión, porque yo digo en mi persona: Dios mío, ¿por qué me estás usando a mí? Dios mío, ¿por qué pusiste tus ojos en mí? Hay gente más sabia que yo, hay gente más inteligente que yo, hay gente más hermosa que yo, hay gente que lo puede hacer mejor que yo, pero tú veniste a lo más vil, a lo más menospreciado, para levantarnos, hermanos. ¿Sabe por qué? Para que la gloria no sea de los hombres, sino sea la gloria de Dios. Yo estando en la miseria, yo siendo nada, el Señor me levantó, me ungió y me puso en este ministerio, y por eso estoy rotundamente agradecido por el Señor, porque yo sin Dios no soy nada. Sin Dios soy un cascarón vacío, sin Dios soy una hoja seca arrastrada por el viento, hermanos, aleluya. Lo que soy se lo debo al Señor, lo que he logrado se lo debo al Señor. Por eso estoy contento, estoy peleando esta batalla, y no es una batalla que estoy dudando, que voy a fracasar, que voy a terminar a medio camino. No, es una batalla donde dijo el Señor: no te preocupes, yo te daré las fuerzas, yo pelearé por ti, solamente preséntate y yo seré el que destruiré a tu Goliat, yo seré el que destruiré a tus ejércitos enemigos. Solamente esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo. Vamos a cruzar el desierto, no vas solo. Preocúpate cuando vas solo, pero aún en los desiertos, aún en los huracanes, aún en las cárceles, preocúpate que si yo estoy ahí, vas a salir triunfante. Entonces, hermanos, gracias a Dios, porque Dios nos ha dado un deber. Mire, un líder que no tiene, o una persona que no tiene ningún deber en la iglesia, no crece igual que un líder, porque el líder, hermano, tiene que cuidarse. El líder, hermano, tiene deberes, y esos deberes nos hacen sacar, ¿verdad? Sacar nuestras fuerzas de nuestras debilidades. Un líder debe de ser un hombre de integridad y de honestidad. ¿Sabe por qué? Porque la gente lo mira a él. Debe de tener siempre en su mente que todos los ojos están fijos en él. Por eso el líder debe de caminar con mucha cautela, porque cuando usted no es líder, está sentado en una iglesia, pues nadie lo conoce, nadie sabe nada de usted, ¿verdad? Pero nunca sobresale nada. Pero desde el momento que usted empieza a dirigir un grupo, empieza a pastorear, empieza a dirigir desde el púlpito de la iglesia, entonces la gente empieza a poner sus ojos en usted, porque supuestamente por algo lo pusieron, porque usted tiene alguna gracia, algún don, usted tiene un buen testimonio. Entonces hay que guardar nuestro testimonio, porque la gente, quiera o no, pone los ojos en nosotros. El
líder debe de librarse del pecado de encontrar faltas en otros. Mire, déjeme decirle, hermanos, hay muchos líderes, hermano, que solamente se la pasan encontrando faltas en otras personas, ¿no? Dice la palabra del Señor. Tú que, como le dijo el Señor a los fariseos que solamente miraban faltas en Jesús, y el Señor, hermano, faltas en aquella mujer adúltera, y el Señor le dijo: el que se sienta libre de pecado arroje la primera piedra y su conciencia se los dirá. Y ellos empezaron a meditar y todos tiraron las piedras, porque en lugar de juzgar a otros, en lugar de criticar a otros, en lugar de buscarle las faltas a otras personas, mejor dedícate a buscar las faltas en ti, dedícate a crecer en tu vida espiritual, porque criticando a otros, juzgando a otros, no vas a crecer, te vas a hacer peor en el camino del Señor. Mejor júzgate a ti mismo. Dice la Biblia: si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados por Dios. Lo que revela una persona que critica, ¿qué revela una persona cuando es crítica? Es una señal de pereza espiritual, porque la mente de un buen líder se desplaza en otros niveles elevados, donde no hay tiempo para criticar a otros, hermanos, aleluya. Mire, ¿para qué me voy a quedar yo a criticar a la gente cuando hay cosas más importantes, más sobresalientes, hermano, donde poner mi mente? Y no voy a estar criticando a las personas, porque entre tanto que critico a ellos, ¿cuántas faltas tengo yo? ¿Cuántos errores tengo yo, hermanos? No me voy a desplazar en ese nivel tan bajo. Mejor eleve su avión hacia las alturas y ponga sus ojos en cosas más importantes que la crítica. La crítica revela la falta de desarrollo espiritual, porque un líder o una persona que le gusta criticar es un adulto que no ha crecido, ¿verdad? Los críticos todavía no han alcanzado el desarrollo personal, mucho menos el carácter espiritual para que Dios los use, porque estamos criticando, estamos juzgando, estamos apuntando con el dedo, y Dios nunca te va a usar de esa manera, porque la crítica revela, Señor, la inmadurez espiritual de una persona. El celo de una persona es malo. Algunos hermanos se enferman cuando miran a otros líderes que progresan, son honrados. Se olvidan de lo que dijo el Señor Jesucristo allá en el libro de Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, haz fiesta con los que prosperan. Bendice a aquellas personas que Dios está usando grandemente, y no te pongas a criticarlos. Gloria a Cristo Jesús, porque entre tanto que bendices a aquellos que van adelante de ti, Dios te bendice a ti mismo. Pero cuando los criticas, cuando los juzgas, cuando sientes envidia de ellos, ese es un sinónimo que no has crecido espiritualmente, hermano. Como dijo el Señor a los Gálatas, habiendo sido ya maestros, tienen necesidad una vez más de que les dé comida viandas, ¿verdad? Que le dé comida de niños todavía, porque no han crecido. Pues habiendo entre vosotros envidia, celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andan como el mundo. Así que Dios, hermano, quiere bendecirnos, quiere darnos, hermano, más unción, quiere darnos, hermanos, más gracia delante de la gente. Pero si no vencemos la crítica, si no vencemos todas estas envidias, ¿cómo Dios, verdad, nos va a bendecir? Dice la Biblia: gózate con el que se goza, gózate con el que triunfa, bendice al que triunfa, ve y dale un abrazo de victoria. Gracias, hermano, Dios te siga bendiciendo, pero no te llenes de envidia. No te llenes de resentimiento. Qué bonito es gozarse con las personas que se gozan. El líder, mis amados hermanos, debe de ser un líder humilde. Cualquier hombre, por exitoso, puede llegar a tener un espíritu de exaltación. Ya lo hemos visto, hermano. Todos los hombres de Dios se distinguieron por su humildad. ¿Sabe por qué? Porque un hombre de Dios imita a Cristo. Él pudo haber sido el hombre más orgulloso del planeta Tierra, porque Él es Dios manifestado en carne. Él hizo los cielos, la tierra, pero Él, dice la Biblia: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y déjeme decirle, mi amado hermano, mi amado amigo, que si hay un pecado de los que más Dios aborrece, es el pecado del orgullo. Porque cuando una persona es orgullosa, mi amado hermano, el Espíritu de Dios se retira de esa persona. Dice la Biblia que Dios es excelso, atiende a los humildes y mira de lejos a los altivos, hermano. Entre los pecados más escarlatas por ahí del libro de los Proverbios, que dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. De las 7 cosas más abominables que existen sobre la tierra,
está la número uno y es los ojos altivos, ¿verdad? Es el orgulloso, el que se siente prepotente, el que se siente que las sabe todas, ya Dios, hermanos, de plano, Él detesta el orgullo, y por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios te exalta, cuando Dios te usa en algún ministerio, ya sea cantando, ya sea predicando, ya sea orando por la gente se sana, al predicar la gente se salva, o hay aplausos y gloria, hermano. Entonces ten mucho cuidado, porque el orgullo es más peligroso que todas las cosas, hermano. Hay gente orgullosa que Dios ha tenido que bajarla hasta el piso, ha tenido que humillarla, gloria a Cristo. Dios no quiere que sus hijos sean orgullosos, Dios quiere que sus hijos sean humildes, hermanos, aleluya. Mire, el apóstol Pablo, gracias a Dios que no fue un hombre orgulloso, pero estaba peligrando por las revelaciones que tuvo. Dice la palabra de Dios que Pablo dijo: conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, si dice, fue al tercer cielo y miró cosas inefables, cosas que no le fue permitido hablar, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son las que Pablo vio en el cielo. Y dice la Biblia que cuando regresó a la tierra en esa revelación, dice: y para que la grandeza de la revelación no me desproporcionara o no me desviara horriblemente, el Señor me puso un aguijón de Satanás, aleluya, para que me afofeteara, hermanos. Y Pablo se ponía a orar, dice la palabra del Señor, oraba para que Dios le quitara ese azote de Satanás, y el Señor le contestó: Pablo, bástate de mi gracia, porque yo te estoy perfeccionando en tus debilidades. Por eso es que cuando Pablo se quería inflar, se quería sentir que él era el gran apóstol, que había escrito tantos libros, que había subido al tercer cielo, venía Satanás y lo atacaba y lo humillaba de nuevo. ¿Por qué? Dice la Biblia: para que la grandeza de las revelaciones no te infle desmedidamente. Por eso he puesto en ti un azote de Satanás. Así que, hermanos, si hay algo que Dios detesta, es el orgullo. Baje su orgullo y sea humilde donde quiera que vaya, hermanos, porque Dios exalta al humilde, gloria a Cristo Jesús. El líder debe de mejorar su papel como esposo y padre de familia. Mire, mis hermanos, cuando tú tienes, la Biblia dice, el juicio comienza por casa, y yo como líder debo de cuidar mi primer área, tratar a mi esposa como un pétalo, tratar a mis hijos bien, hermanos. ¿Por qué? Porque debe de mejorar como un esposo y un padre de familia, porque Dios mira cómo tratas al que duerme a tu lado, cómo tratas a la que duerme a tu lado. Quizás hay irrespeto, quizás hay, hermano, pleitos, quizás hay amenazas dentro del hogar, y luego queremos que Dios nos use como si fuéramos ángeles, hermanos, gloria a Cristo Jesús. Yo creo que, hermanos, si usted vive bien en su casa, si usted respeta a su esposo, respeta a su esposa, trata con cautela, con lozanía su hogar, hermanos, que usted es un ejemplo en el hogar, ¿sabe qué? Déjeme decirle que la Biblia dice que lo que hagas en secreto, eso lo va a recompensar el Señor a lo público. Y el secreto es en tu casa, cómo te comunicas, cómo te conduces en tu casa. Cuida esa área de tu vida, que Dios te va a bendecir grandemente. Mejor, hermanos, es el papel cuando hacemos, hermanos, que en nuestro hogar todo vaya bien. El líder también debe de ser cumplido en sus obligaciones económicas, no debe de deberle a nadie nada. Por eso el Señor le dijo a Moisés: busca líderes que estén alejados de la avaricia, líderes que no sean avarientos, hermano. Y una persona cuando pide dinero prestado, cuando pide algo prestado, su palabra debe de ser como la misma firma de su mano, hermanos, aleluya. La Biblia dice: no debéis a nadie nada. Sé cumplido en tus obligaciones económicas, no estés endeudado por todos lados, mucho menos endeudado con Dios. Sé cumplido con Dios, paga tus diezmos a tiempo, y el Señor abrirá ventanas de los cielos y derramará sobre tu vida bendiciones hasta que sobren y abunden. Ese es el líder realmente de carácter. Esa es la moral de un líder. Ese es un líder que Dios va a usar grandemente. El líder debe de preocuparse por el estado espiritual de su grupo pequeño también. Preocúpate por ellos, porque dice la palabra del Señor que cuando el Señor le habló a Pedro, le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un buen pastor de cosas pequeñas, el Señor te pondrá en cosas grandes, hermano. Si el Señor te ha confiado el alma de 2, de 3 personas, entonces procura, hermano, tener una buena relación con la gente. Procura cuidar ese pequeño rebaño, porque dice la Biblia que cuando el pastor ama
¿Qué pastor que teniendo 100 ovejas en el redil se le descarría una, no deja las 99 y va y busca la oveja perdida por los collados, por los montes, por las montañas, y una vez que encuentra la oveja se la pone sobre su hombro y vuelve gozoso y dice: mi oveja que se había perdido la he encontrado, hagamos fiesta, porque así habrá fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador que se arrepiente, hermanos, aleluya? Así que si alguna ovejita se te ha ido, búscalas, procura, ora por ellos, porque Dios no te está dando la responsabilidad de toda una iglesia. Dios como líder te está dando la responsabilidad de 2, de 3, de 4, de 5 ovejas para que los cuides, los pastorees, ores por ellos y los ayudes a entrar al reino de los cielos. Un líder debe de preocupar mejores relaciones con nuestros superiores. Un líder debe, hermano, de respetar a sus superiores, de respetar a sus líderes que están sobre él, hermano, respetar a sus pastores, hermano, porque de esa forma no vamos a trabajar de acorde con Dios. Dios no honra la rebelión, Dios no honra la soberbia. No, usted tiene que ser humilde, respetar a sus líderes que están sobre usted, y aquellos líderes respetar a sus pastores, y yo como pastor respetar también a mi obispo, y así de esa manera trabaja el cuerpo de Cristo, hermano. Procura mejores relaciones con tus superiores y respétalos en el nombre del Señor. Estoy dando las claves para tener un liderazgo sólido, un liderazgo que no tiene límites para crecer, un liderazgo que agrada al Señor. El líder tiene mayor comprensión del trabajo que desempeña. O sea, tú tienes que ser capacitado, tienes que ir a la iglesia, tienes que escuchar temas de liderazgo para capacitarte por el trabajo que estás desempeñando. Hay veces que tenemos buenos deseos, hay veces que tenemos buenas intenciones, pero no estamos siendo capacitados. O en el caso nuestro, nosotros capacitamos los líderes todos los viernes. Hay líderes que no vienen a la capacitación, hay líderes que se quedan en su casa. Entonces el líder debe de tener buenas relaciones, buena capacitación, ¿verdad? Para poder hacer mejor el trabajo, porque dice la palabra del Señor: sabiduría ante todo sabiduría, gloria. Entre más aprendió el predicador, más enseñó sabiduría, más enseñó a su pueblo, gloria a Cristo Jesús. Entonces, hermano, la palabra de Dios exige tener cuidado de sí mismo y tener una actitud buena ante los problemas de la vida. Así como lo hizo Pablo, una buena actitud ante los problemas de la vida. Estos son requisitos de aquellas personas que quieren tener buen ministerio, buen éxito como líderes de una iglesia. Mi deseo es que el Señor lo bendiga grandemente, que la gracia del Señor le dé prosperidad, que la gracia de Dios esté sobre su vida. Grande será la bendición que Dios tiene para nosotros. Vamos a responsabilizarnos, vamos a ponernos en las manos de Dios y decirle: Señor, ayúdame a ser un mejor líder. Señor, ayúdame a ser un mejor pastor, ayúdame a amar las ovejas, ayúdame a sujetarme a mis líderes, Señor. Estamos aquí para aprender, mis amados hermanos. Mire, yo ya tengo casi 40 años sirviendo al Señor, y yo digo, todavía me falta tanto que aprender, hermano, porque en el camino de Dios es un mundo de aprendizaje. No se estanque, no se quede en el mismo nivel, salga adelante, deje de criticar, deje de juzgar, deje de mirar las deficiencias y mire las cosas buenas que Dios tiene para usted. Así que, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo los bendiga. Gracias por escucharme en este momento, ¿verdad? Que el Señor me ha inspirado. Que el Señor Jesucristo lo bendiga, lo guarde, y acuérdese, cada semana, cada 15 días estaremos subiendo un nuevo video para motivarle. Corra la voz por ahí para que muchos otros puedan recibir bendición sin ningún costo ni nada. Simplemente estoy abriendo mi corazón a pastores, a líderes, para que podamos seguir adelante, y a la misma vez esto me sirve mucho a mí, porque Dios me habla a mi corazón y Dios también me bendice a mí, y crezco juntamente con ustedes. Dios los bendiga y hasta la próxima semana. Gracias, Señor. Hasta pronto.